Señor les bendiga, buenas tardes, bendiciones en este día a todos los que nos puedan escuchar. Vamos a tener el privilegio de tomar la palabra de Dios en nuestra boca, en nuestros labios y llevarlas a ustedes, a sus oídos. Qué bendición a través de estos dispositivos. Vamos a platicar en este momento de nuestro discipulado escatológico un poquito. El caballo rojo se titula el tema, el segundo sello. El caballo rojo, el segundo sello de Apocalipsis capítulo 6. Tenemos que indagar un poquito acerca de esto, ya que estamos viviendo tiempos apocalípticos, tiempos finales, y deseamos que el Espíritu Santo les ilumine y les dé revelación en este libro del Apocalipsis, que también significa revelación, ¿verdad? Apocalipsis. Y que la iglesia bendita, ¿verdad? El pueblo del Señor no le tema, que no le tenga temor ni fobia al libro del Apocalipsis, porque ese libro es la revelación de los siervos del Señor, que Él ha dejado, que está establecido para que podamos estar apercibidos de su profecía, de lo que viene, de lo que está viniendo en esta cabalgata de los 4 caballos, específicamente hoy el caballo rojo, segundo sello. Entonces tenemos que estar listos y apercibidos en estos tiempos finales para que no seamos sorprendidos. Entonces quisiera comenzar tomando la base bíblica que nos corresponde hoy en este segundo sello, ¿verdad? El caballo rojo. Apocalipsis 6:4, que dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Mire qué tremendo sello en esta profecía. Eso es lo que quisiera analizar un poquito a la luz de la palabra hoy con todos ustedes, que este caballo rojo, este segundo sello, que se le concede, dice acá, quitar la paz de la tierra. Imagínense, qué cosa más tremenda, quitar la paz de la tierra. Y mire cuál va a ser el resultado, que los hombres se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. Esa espada, esa gran espada que dice ahí, pues el resultado de esa gran espada, lo que esa espada va a hacer es que los hombres, dice acá, se maten unos a otros. Ya qué tremendo eso. Y vaya, si no estamos viendo eso, si no está aconteciendo esto hoy sobre la tierra, porque le han dado la potestad de quitar la paz, mire, de la tierra. Qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que es una señal tremenda, ¿verdad?, para los acontecimientos finales y para el rapto de la iglesia, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor en secreto. Entonces es bien impactante eso, ¿verdad?, que el poder que le conceden a este jinete que está cabalgando ese caballo rojo. Impresionante, ¿verdad?, el resultado de lo que va a ser su incursión y su cabalgata por la tierra, que entendemos que esos sellos, por la revelación apostólica del Espíritu Santo sobre los 5 ministerios, entendemos que esos sellos ya fueron abiertos desde hace ya algún tiempo y han venido poco a poco estos caballos, estos jinetes cabalgando alrededor del mundo, pero solo en algunas incursiones, ¿verdad? A veces bien marcadas, a veces un poquito así menos definidas,
pero que están cabalgando. Y este caballo rojo ha estado cabalgando y hoy lo vemos con una fuerte incursión sobre las naciones, sobre los países de la tierra, ¿verdad? Que nos señalan lo que va a acontecer en un futuro no muy lejano. Entonces ese es el versículo base y vamos a avanzar un poquito para poder explicar esto. Entonces fíjense hermanos amados que estaba revisando otras versiones en este mismo versículo, ¿verdad? Apocalipsis 6:4, y esta versión es la Arcas Fernández, ¿verdad? Y quiero leer ese versículo acá porque hubo algo que me llamó la atención, que nos revela lo que ha estado sucediendo y lo que está sucediendo referente a este caballo rojo, a esta cabalgata, a este jinete que se le dio una gran espada, ¿verdad? Que en el griego es mahaira. Esa gran espada es una mega espada, por eso dice gran espada, es grande. Imagínense, para que tenga que impactar todas las naciones del mundo, tiene que ser una gran espada, ¿verdad? Y entonces, mire cómo dice acá en la versión Arcas Fernández: salió entonces otro caballo de color rojo escarlata. Su jinete blandía una espada y tenía la misión de borrar la paz de la tierra. Y a eso, mire, provocando guerras fratricidas. Aquí está marcado en rojo, subrayado con rojo, que dice esta versión Arcas Fernández, dice provocando guerras fratricidas, dice esta versión. Eso me ha llamado la atención grandemente a mí. ¿Por qué razón? Porque eso nos amplía un poquito el panorama de lo que este caballo con su jinete, caballo rojo, van a soltar y están soltando sobre la tierra, sobre el mundo entero. Entonces, imagínense que tenga, repito yo, aquí dice esta versión, el poder, mire, la misión de borrar la paz, y a eso, de borrar la paz de la tierra, provocando guerras fratricidas. Entonces me llamó la atención ese término fratricidas y me fui al diccionario, ¿verdad? La Real Academia Española, a averiguar un poquito ese concepto fratricidas, y me topé entonces, mire, con que la palabra fratricidas, ¿qué significa? Es igual, mire, que mata a su hermano, y cainita, o sea, refiriéndose a Caín, ¿verdad? ¿Se acuerda que Caín mató a Abel? Y dice parricida, ¿verdad? Que es un parricida. Un parricida es un hijo que se levanta contra su padre. Parricidas. Y si es matricida, es uno que se levanta contra su madre, ¿verdad? Entonces, mire ese término que dice el Arcas Fernández, dice guerras fratricidas. Y a eso. Entonces quiere decir que este caballo rojo, este jinete que se le dio una gran espada, se ha soltado sobre el mundo entero para traer un odio racial, para traer odio familiar, para traer divisiones, para traer peleas, pugnas, incluso entre los propios hogares, las propias familias. Porque ese concepto, mire, fratricida, dice que mata a su hermano y se refiere a Caín. Entonces, ese concepto parricida, que es en contra del padre, de la paternidad. Entonces, mire qué tremendo es eso. Entonces, me ha llamado la atención eso que dice la Arcas Fernández, porque la Biblia dice que Caín mató a su hermano Abel, dice el apóstol Juan en su epístola universal primera, porque dice que era del malo, porque dice que sus obras eran malas. Y esa es la influencia que está trayendo en este momento ese jinete que se le dio la gran espada del caballo rojo, está trayendo sobre el mundo, repito, un odio racial, un odio entre familias, un odio entre parientes, un odio entre hermanos, ¿verdad? De los mismos países. Acuérdense que esto Jesús lo profetizó en Mateo capítulo 24, cuando dijo que se iba a levantar etnia contra etnia. Es decir, la misma gente pues del mismo país se van a odiar,
no va a haber necesidad de tener guerra con otra nación de otro idioma, sino que de la misma nación se van a levantar los hermanos contra hermanos de la misma etnia. Entonces eso hace referencia que dice fratricida, que mata a su hermano, un cainita, parricida. Tremendo, cómo nos amplía aquí el Señor, el Espíritu Santo, cómo nos amplía la panorámica, ¿verdad? Referente a este caballo rojo. Entonces, es para que nosotros estemos en el entendido de lo que Jesús dijo, como repito en Mateo 24, en su discurso escatológico, cuando dijo que se iba a levantar nación contra nación, etnia contra etnia, y se iban a aborrecer. Entonces, qué importante, qué tremendo es poder entender eso, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos avanzando un poquito ya. Entonces, aquí tengo Génesis 4:15. Miren lo que dice este versículo. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces, cuando yo me pongo a ver en el contexto esto, me doy cuenta que la Biblia no registra que Caín muriera. Aquí lo que dice es que en este verso que a Caín le pusieron una señal para que cualquiera no lo matara. Entonces, como que ese espíritu cainita que estábamos leyendo ahorita hace un ratito, ¿verdad? Fratricida, el que mata a su hermano, como que anda suelto ese espíritu cainita, ¿verdad? Eso me llama mucho la atención a mí. Entonces, puede ser que si Dios permitió que hubieran hombres del lado de la luz, del lado de parte de Él, que vivieran, ¿verdad?, al estilo de Enoc y de Elías, que se los llevaron vivos. Imagino que Satanás, que es un copión, pues también ha reservado lo suyo. Y entonces solo es un pensamiento, ¿verdad? Caín le pusieron una señal para que nadie lo matara, para que cualquiera que le haga no lo matara. Entonces eso deja ver mucho que el espíritu de Caín se va a estar moviendo mucho en este tiempo. Ahora mire este otro verso del penúltimo libro de la Biblia, penúltimo de la Biblia antes de Apocalipsis. Mire cómo dice el apóstol Judas referente a Caín. Judas 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, mire, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Pero me llama la atención que ese penúltimo libro de la Biblia dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y qué tremendo, o sea que ese espíritu está como quien dice, vivo, ¿verdad? Y está influenciando en los países, en las naciones. Pero aquí, en el contexto del apóstol Judas, está hablando de los hombres impíos que se han introducido en la iglesia. Esto quiere decir que dentro de la iglesia ese espíritu fratricida, cainita, es peligroso, porque se va a estar moviendo, pues de hecho lo ha estado haciendo. Y entonces eso es lo que el jinete del caballo rojo, ese que se le dio la gran espada, la mega espada, la majaira, que es la voz griega de espada, ¿verdad?, está haciendo dentro de las iglesias, ¿verdad?, que va a querer hacer en este último tiempo que la gente, el pueblo de Dios se odie, el pueblo de Dios no vive en unidad, y que se odien entre ellos, entre otras cosas. Entonces hay que ponerle mucho ojo a eso, porque es una influencia que está cabalgando fuertemente. Entonces ahí vemos que la cabalgata de este jinete, de este caballo va, y Apocalipsis 4:6, mire, este es el mismo versículo de donde empezamos, solo que esta es la versión Serafín Ausejo, o la versión Ausejo como le dicen, ¿verdad? Entonces, pero mire cómo dice acá esta versión Serafín Ausejo, el mismo verso. Y salió otro caballo rojo, y su jinete, y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra y de hacer que los hombres, mire, se degollaran en rojo, que los hombres se degollaran entre sí, y se le dio una gran espada. Mire este otro concepto que añade aquí la versión Ausejo, dice que los hombres se degollaran.
O sea, es un odio pues bien marcado, ¿verdad? Juntándolo a lo que decía la versión Arcas Fernández acerca de lo fratricida, las guerras fratricidas y de lo parricida, que significa también, vemos entonces que esa gran espada que le dieron a este jinete del caballo rojo escarlata, ¿verdad? La influencia y el poder oscuro que va a tener y está teniendo sobre las familias y las naciones de la tierra, ¿verdad? Pero nosotros solo lo estamos viendo porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros estamos guardados por la mano de Dios y nosotros no nos estamos inmiscuyendo en cosas de tinieblas, solo lo estamos viendo porque sabemos que es una señal de lo que Jesús habló para el tiempo del fin, para el tiempo tribulacionario que se acercaría a la tierra. Entonces esa es la versión que le estaba leyendo ahorita, pero mire cómo se va complementando el panorama ahí de este caballo rojo que ha salido para quitar la paz del mundo. Qué tremendo, porque como decía la versión Arcas Fernández, va para borrar la paz de la tierra. Imagínense qué poder es ese para borrar la paz de la tierra y en lugar de eso sembrar guerras fratricidas, ¿verdad? Sembrar guerras entre familias, entre los mismos etnias, entre la gente de un mismo país, de una misma nación. Entonces qué tremendo es eso. Veamos, sigamos un poquito adelante. Mire, aquí le muestro unas fotos de lo que se está viviendo no solo en Estados Unidos, sino también en Australia. También hay naciones europeas que han entrado en esto, como hay naciones como Túnez, que es de otro continente, como Australia, naciones como España, en Sudamérica recientemente. Acordémonos que se levantaron estas masas y la verdad que ahí se mueve tremendamente este jinete con esa influencia del caballo rojo, porque a la par de manifestaciones aparentemente pacíficas, hay vandalismo y hay destrucción, hay robos, hay gente que se aprovecha de eso para saquear. Entonces esto es lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos ahorita. Mire cómo está la gente ahí, pero esa es una marcha, digamos una protesta así pacífica, pero mire esto, ahí ya no se mira tan pacífico, ahí ya como que ya hay confrontación entre la policía y el pueblo, ¿verdad? La gente. Entonces, mire esta otra, ahí hay confrontación, ahí ya están en pugnas. Entonces esto es lo que ha estado sucediendo. Esta otra foto es en Túnez, mire, la nación de Túnez, las manifestaciones así, ya con disturbios y con vandalismo que se han levantado, en medio de todo esto que está sucediendo en el mundo. Pero mire cómo esto se va juntando a todo lo que está sucediendo, digamos a la enfermedad, a la pandemia esa que se está viviendo, pero la gente ya salió a las calles y no les importa si se van a contagiar, si van a enfermarse, no, ellos ya están haciendo sus disturbios, digamos, pero la pregunta es, ¿qué los mueve? ¿Quién los impulsa? ¿Quién los influencia? ¿Verdad? A que haya entre hermanos en una misma nación, de etnia contra etnia, como dijo Jesucristo, ¿verdad? En Mateo 24. Entonces, ¿qué los mueve? ¿Qué los motiva a ellos? Es esta influencia de este jinete al que se le dio una gran espada, que es una espada de odio, es una espada de violencia, es una espada incluso donde el comunismo va a resurgir, que es el jinete rojo que representa también el comunismo que va a resurgir fuertemente en estos últimos días, ¿verdad? Y que sabemos incluso que es la situación esta de la pandemia de ese coronavirus es por un país comunista de donde se lanzó, se echó ese virus sobre todo el mundo. Es un país comunista, ¿verdad? Y es un partido de esta clase rojo, pero eso representa el caballo rojo, el jinete del Apocalipsis, el segundo sello al que se le dio esa gran espada. Entonces ahí están las manifestaciones, ¿verdad? El odio racial que se está sembrando, ¿verdad? Recientemente hemos por las noticias visto que mataron a un hombre afroamericano, ¿verdad? George Floyd se llama,
y entonces unos policías blancos lo mataron, y a raíz de eso se levantó el odio ahí en esa nación, y el diablo se metió ahí, se alborotó, y hay un gran escándalo en esa nación. Y entonces vemos cómo está cabalgando ese jinete del caballo rojo, que está sembrando odio, violencia, está sembrando guerra, derramamiento de sangre en esas naciones, y más específicamente esto que vimos en la noticia de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero sigamos, que esas solo eran unas fotos para muestra, ¿verdad? Para que podamos ver algo. Ahora yo meditando un poquito en esto, pidiéndole al Señor, el Señor me llevó a algo que creo que le entendí a Él, y entonces estaba poniendo unos pensamientos aquí, se los quiero leer, porque esto es lo que yo he estado viendo que está sucediendo. Entonces mire, el caballo blanco se relaciona con la muerte, porque el que lo cabalga es el antimesías o anticristo. Y la Biblia le llama a ese personaje en 2 Tesalonicenses 2:3 el hijo de la muerte. Unas versiones le llaman el hijo de la destrucción, el hijo de iniquidad, pero en el original dice muerte, el hijo de la muerte. Y entonces es igual a la bestia. Claro que cuando él sale en el primer sello y cabalga, digamos, va en el caballo blanco, viene como un hombre de paz. Pero realmente el que va ahí montado en ese caballo blanco es como que estuviera disfrazado. Pero esa es la bestia. Pero ese es el hijo de la muerte, porque es el anticristo. Y como decía en 2 Tesalonicenses 2:3, dice el hijo de la destrucción, que es el hijo de la perdición, el hijo de la muerte. Entonces mire cómo el caballo blanco se relaciona con la muerte. Tremendo. Entonces eso es lo que el Señor me estaba mostrando, poniendo en mi corazón fuertemente. Y mire esto otro, que es parte de esos pensamientos. Por otro lado, el caballo amarillo, que su jinete sí tiene nombre y es muerte. Es el único que se identifica, ¿verdad? Es muerte, los otros no, los otros tres no. Nos deja ver que cada una de las herramientas que le dieron concuerdan con cada uno de los caballos, es decir, con el resto de los sellos. Concuerdan esas herramientas con el caballo blanco, con el caballo rojo, con el caballo negro y el mismo caballo amarillo, ¿verdad? Entonces quiero que miremos esto aquí un poquito así, esto que le puse aquí. Mire, por ejemplo, ¿qué le dieron al caballo amarillo cuando salió? Que ese ya lo vimos en un tema, pero al caballo amarillo se le dieron 4 herramientas, por así decirlo, ¿verdad? O 4 armas para destruir a la tierra, a los hombres, para matar a los hombres. La primera que menciona es que le dieron una espada al jinete del caballo amarillo. Le dieron que matara con hambre. Le dieron que matara con pestes o enfermedades. Y cuarto, las fieras de la tierra. Ahí están en negro, mire. Espada, hambre, pestes y las fieras de la tierra. Ahora, mire cómo se fusionan aquí, como que se conformaran, porque la espada que le dieron al jinete del caballo amarillo, que es la muerte, se vincula, se relaciona con el caballo rojo. Porque ¿qué le dieron al caballo rojo, el que estamos viendo ahorita? Una gran espada. Le dieron al caballo rojo del segundo sello. El hambre se relaciona con el caballo negro, porque el caballo negro es el que trae la recesión, la hambruna, la escasez, pues, el hambre. Mire cómo se relacionan. Es una fusión que se está haciendo y se están juntando, que es lo más tremendo, porque todo esto se está manifestando en este tiempo, pero no se compara con lo que va a hacer en los días que vienen, digamos en el futuro no muy lejano, porque Cristo no se ha llevado a su iglesia, a su novia, pero ahorita se está viendo mucho de eso. Entonces mire, pestes, las pestes que son enfermedades, se relacionan con el mismo caballo amarillo, que es el que le dieron estas herramientas. Pero pestes, enfermedades, que también ya vimos un tema que son la pandemia, las epidemias, el coronavirus, el hantavirus, la influenza, todo eso que está matando a la gente, enfermedades. Y el cuarto dice fieras de la tierra, pero esta palabra fieras se relaciona con el caballo blanco.
¿Por qué se relaciona con el caballo blanco? Porque esta palabra fieras en la voz griega se pronuncia serión en la voz griega. Y esa palabra, terión, esa palabra es con la que se dice bestia o anticristo. Usted sabe que al anticristo se le llama la bestia. Pues esa palabra bestia es serión. Y estas fieras, le voy a leer el versículo, fieras de la tierra, se relacionan con ese caballo blanco. Porque el caballo blanco, ¿quién es el que va cabalgando el primer sello en el caballo blanco? Ya lo dijimos, el antimesías, anticristo, la bestia, serión. Pero también esa palabra terión se traduce fieras. Se lo voy a poner acá, vamos a ver si puedo. Pero ahí estamos haciendo la relación y la fusión que están haciendo estos 4 caballos, estos 4 jinetes. Y que se están juntando ahorita. Ahorita se están juntando. Porque, por ejemplo, ahorita vemos cómo el odio racial, como veníamos hablando del caballo rojo, se está manifestando en las naciones. ¿Verdad? Y vemos también cómo el hambre, a causa de la recesión, la está trayendo el caballo negro. Entonces también lo hemos conversado, los buques se relacionan con el petróleo, los combustibles, y hemos hablado de eso, que a raíz de eso se está dando la escasez y el hambre en el mundo. Pero de eso ya hay ahorita, lo hemos estado viviendo, no en su plenitud, pero de alguna manera se ha estado, acercando, manifestando eso, ¿verdad? Así como esto que estamos viendo del caballo rojo. Pero, ¿y las pestes del caballo amarillo? Mire, ya le mencioné todo lo que ha estado matando a la gente ahorita. Hantavirus, coronavirus, influenza, todas las enfermedades que han estado ahorita viniendo para destruir a la humanidad. Y las fieras de la tierra, lo vemos en el caballo blanco, a través del nuevo, el nuevo orden mundial, que también lo hemos comentado en ese momento del caballo blanco, del anticristo que se quiere revelar, que se quiere manifestar, y que por eso también es el problema que hay en la Unión Americana, porque el presidente Trump se rebeló, por así decirlo, se negó a seguir con el nuevo orden mundial. Es decir, él no quiere, él no ha participado de eso, sino que canceló sus tratados, ¿verdad? Digamos, los pactos esos. Y entonces por eso se le levantó, porque el enemigo se levantó ahí, se mira toda la destrucción y todo lo que se ha venido sobre él, porque él no ha querido ser partícipe y se ha estado apartando de eso. Entonces eso es obvio que se levante toda esta situación que se ha estado levantando. Entonces mire, ahí ya tenemos un poco de todo eso, ¿ya? Una fusión de esto que estábamos viendo, que por qué se relacionan estos jinetes. Voy a ver si puedo regresarme. No, a ver, aquí tal vez. Bueno, este es donde estábamos diciendo que quién lo está montando, el antimesías, que le llaman el hijo de la muerte, y la bestia, Terión, acuérdese. Aquí quería regresar yo, mire. Sí, dice el caballo amarillo. Este es el verso que tenemos que ver. Mire qué le dieron quiero ver. Por otro lado, vamos a ver. Aquí está. Esta es lo que le decía. Mire la fusión que se está llevando a cabo ahí, ve, de los 4 sellos, de los 4 jinetes. Entonces es todo esto que estamos mencionando. Pero ahora le menciono las herramientas que le dieron al caballo amarillo, que ya dijimos que se relacionan con los otros 3 jinetes. Aquí está, mire, Apocalipsis 6:8. Y miré aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar. Mire, ¿para qué? Para matar. Mire, ¿con qué? Con espada. Acuérdese, al jinete el caballo rojo le dan una gran espada. ¿Qué más? Con hambre. ¿Quién es el que dijimos que traía el hambre? La recesión, el caballo negro. Mire, ¿qué más? Con pestilencia o enfermedades. ¿Quién trae eso? El caballo amarillo. Coronavirus, hantavirus, influencia, sida, etcétera. Todo lo que el mundo ha estado subiendo, ébola, etcétera. Bueno, y con las fieras de la tierra. Acuérdense, este es Terión.
la bestia, el anticristo, el que monta el caballo blanco, que viene disfrazado como hombre de paz. Mire cómo se relaciona estas 4 herramientas con los 4 caballos. Y que ahora vemos un poco, diría yo, un poquito de todo esto, de estos 4 caballos que se están fusionando en las naciones, porque nunca se había visto esto. Imagínense, en un mismo tiempo, en un mismo momento, en este mismo año 2020, como repetía, se junta una pandemia, se junta con la recesión, la pobreza, el hambre, se junta con la violencia, el derramamiento de sangre, ¿verdad? Y se junta con este nuevo orden mundial que se quiere establecer, pero que, como repetimos, ¿verdad? Como Estados Unidos no quiso ceder, o al menos su presidente. Entonces se levanta esa gran turba que se ha levantado, y entonces si no se establece el nuevo orden mundial, pues el anticristo no se puede revelar, no se puede manifestar, porque no está el orden. Entonces pidámosle a Dios, hermanos, oremos mucho por el presidente Donald Trump, porque Dios nos dio un respiro ahorita con estos 4 años cuando él ganó la candidatura, y que Dios tenga misericordia de nosotros, de todo el mundo, porque en noviembre me parece hay elecciones y tenemos que orar por él, y si el Señor lo dejara otros 4 años, porque de perder él, entonces ¿quién vendría a quedar? ¿Quién sería el candidato? Hermano, y si viene uno que sí le cede todo al anticristo, que sí le cede el nuevo orden mundial, sí le cede todas las leyes inicuas, hermano, que sí le ceda al aborto, que sí le ceda al homosexualismo, que sí le ceda a todas esas situaciones que el Señor abomina. Entonces tenemos que orar por el presidente Donald Trump, porque se le ha levantado. Entonces que Dios nos dé otro respiro, con concederle otro periodo en la presidencia, o Dios tiene sus planes, ¿verdad? Pero sí tenemos que orar por mucho por este varón, porque por lo menos él ha manifestado que le gusta la oración, que le gusta, ha dejado que los ministros oren por él, es muy amigo de Israel, y no es perfecto, hermano, porque no es un ministro, digamos, eclesiástico, no es un varón de Dios, digamos, pero se ve que le teme al Señor. Entonces hay que orar mucho por él. Entonces esto aquí, mire, ahí están las herramientas que se le dieron al caballo amarillo. Mire, espada, hambre, pestilencia y fieras de la tierra, que ya dijimos que se relacionan con los 4 jinetes del caballo, del Apocalipsis, perdón, con los sellos, 4 primeros sellos. Entonces seguimos adelante. Esto solo se lo pongo como referencia, Mateo 21:5, solo para aclararle algo, que la Biblia enseña que hay 2 tipos aquí de bestias. Por ejemplo, mire, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esa palabra animal de carga se traduce bestia, pero mire qué bestia es juposugión en la voz griega, juposugión, que es igual a bestia o animal de carga. Entonces no es la misma bestia que el anticristo, porque el anticristo se traduce terión, que también es bestia, lo vamos a ver aquí. Pero aquí estamos aclarando que este animalito de carga, que también se le dice bestia, no es la que se menciona cuando se refiere al anticristo. La que se refiere al anticristo es mire, Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este sí es el anticristo, y mire cómo se traduce. Serión, que es igual a, o significa, animal peligroso, bestia, fiera y víbora. ¿Se da cuenta? Fiera, como decía el 4 sello, en su cuarta herramienta o elemento, con las fieras de la tierra. Con las fieras de la tierra, pero esa palabra fieras de la tierra, esa palabra es serión. Serión, por eso se relaciona con el primer sello, el caballo blanco, porque el que lo viene montado ahí pero disfrazado de blanco es la bestia, serión. Pero cuando se refiere a una bestia, un animalito de carga, como el que Jesús montó para entrar a Jerusalén, suposugión. Esa es otra palabra para decir bestia. Pero aquí sí es esta, mire, la de Apocalipsis 3:13.
13:3, perdón, que es la bestia, el anticristo. Bueno, aclarado ese, desarrollamos el puntito para terminar este tema. La gran espada. La gran espada, o sea, la mega espada. ¿A quién le dieron una gran espada, una mega espada? Al jinete del caballo rojo. Se le da una gran espada. Se le da una gran majaira, dice en el griego. Entonces esa espada majaira, mire para qué es utilizada. Mire quién la utilizó. Solo le voy a poner unos ejemplitos antes de cerrar. Mire quiénes la utilizaron. Ahí está el versículo, mire. Del cuarto sello, del segundo sello. Aquí se le da la gran espada, mire, al jinete del caballo rojo. Es esta, la gran espada. Apocalipsis 6:4. Solo como referencia lo pongo ahí. Pero mire, ejemplos. ¿Quiénes la utilizaron? ¿O cómo se utiliza esa espada? Que acuerde que es la que lleva el jinete del caballo rojo. Que es una espada de violencia, de derramamiento de sangre, de odio racial, de odio entre familias, entre las etnias, que es una espada comunista. Tiene que ver con eso. Entonces, guerra, una espada de guerra. Mire, Mateo 26:47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. Mire con qué, con espadas. Aquí es majaira, la espada del caballo rojo, del jinete del caballo rojo, y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Mire qué tremendo. ¿Qué traían entonces en sus manos? Espadas, majairas. ¿Quién traía, por así decirlo, quién traía esta espada? Mire, Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, el que vendió al Señor por 30 piezas de plata. Entonces esta espada es una espada de traición, porque lo traicionó. Es una espada de traición, es una espada de odio. Entonces vino Judas con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Entonces en ese momento este versículo hace referencia a cuando lo entregó. Recuerda que el Señor le dijo, con un beso entrega, amigo, le dijo, aquí has venido, con un beso entregas a tu maestro. Entonces, ¿quién usó esa espada? Judas Iscariote y los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Pero era una espada de odio, porque esa gente odiaba a Jesús, pero era una espada de traición. Entonces, ¿qué es lo que ahora esa influencia del jinete del caballo rojo, ese galope, está trayendo sobre el mundo? Mire, está trayendo traición, el odio que habíamos dicho, está trayendo por cuestiones económicas. Por eso le mencioné 30 piezas de plata, por poder, por dinero. Pero están influenciados en este momento por ese jinete del caballo rojo al cual se le dio una gran espada, y tienen sed de hacer daño a su prójimo. Por eso decíamos guerras fratricidas entre hermanos, cainitas, como Caín que mató a su hermano Abel. Así está el mundo hoy, así está la tierra hoy, con deseos de eso. Entonces que el Señor nos libre de todo eso, pero es una gran señal que nos apuntala que el Señor pronto aparecerá, nuestro amado Jesús. Mire que otro verso, solo le estoy casi que resumiendo para cerrar. Mateo 26:51. Mire quién más usó una espada así. Ahora tengo que aclarar que en la Biblia se ven diferentes clases de espada. No solo se ve esta espada majaira, se ven diferentes clases. Pero ahora estoy usando yo esta que se le dio al jinete del caballo rojo. Que eso quede bien claro, ¿verdad? Que quede bien establecido. Esta es la espada del jinete del caballo rojo, ¿verdad? Entonces, del que siembra guerras y discordia. Mire, pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Quién era este, hermano? ¿Quién era este personaje que sacó la espada y le quitó la oreja al siervo del sumo sacerdote? ¿Se acuerda? Malco, así se llamaba el que le quitaron la oreja. Pero ¿qué sucedió ahí en el contexto?
Jesús le pegó la oreja otra vez en su lugar, con su poder milagroso. Amén. ¿Por qué? Porque aquí se ve que es una espada de violencia. Violencia. Y Jesús no estaba de acuerdo con la violencia. Entonces le tomó de la oreja y se la pegó otra vez en su lugar, con su poder milagroso. Pero hubo uno de los que estaban con Jesús. O sea que también esto se puede mover y es peligroso que se pueda meter en el conglomerado del pueblo de Dios. Porque uno de los que estaban con Jesús, ¿y quién era ese que le quitó la oreja? Hermano, un apóstol llamado Pedro. Mire, primero era un apóstol que vino para venderlo, para traicionarlo con espadas. Y era uno que había sido llamado a ser apóstol, se llamaba Judas. Y ahora uno que también es apóstol viene y usa la espada con violencia y le quita la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote. Entonces, hermano, ojo, tenemos que tener mucho cuidado porque esa potestad del caballo rojo va a tratar de incursionar y de influenciar y de meterse dentro de la iglesia. Que de hecho lo he estado haciendo. Porque acuérdense que el apóstol Juan dice en su primera epístola universal que Caín era del malo y dice que mató a su hermano Abel. Pero el apóstol le añade un concepto adicional ahí y dice que todo el que odia a su hermano, dice que tiene esa misma influencia de Caín. No que lo mate, no, ahí dice todo el que odia, que no ama a su hermano, que lo odia, ese también dice que tiene ese espíritu. Entonces eso ha estado sucediendo en la iglesia y seguirá sucediendo. Entonces ojo con eso. Entonces no al odio, ahí se mira el odio racial, ¿verdad? El odio entre hermanos. Y ahí se mira que no hay necesidad de darle muerte a alguien. Solamente con que digamos uno lo odie, solamente con eso uno ya pecó. Ya se volvió un homicida, según la Biblia. Según lo que dice ahí el apóstol Juan. Entonces aquí Jesús le pegó la oreja al hombre, pero que había de por medio una majaira, que es la espada que se le dio al jinete del caballo rojo. Vemos otro versículo por el tiempo, y estoy casi que redondeando. Mateo 26, 52. Mire lo que le dijo Jesús a Pedro, al que le quitó la oreja a Malco. Mire cómo le dijo. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Dicho de otra forma, todo el que tome espada a espada morirá. ¡Qué tremendo! Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Entonces ahí sí cambio, porque ese sí era solo referencia para Lucas 22, 36. Aquí se menciona la espada majaira otra vez. Mire. Y les dijo Jesús, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Mire qué tremendo. ¿De qué les estaba hablando Jesús acá? Les estaba hablando de lo que iba a pasar con los judíos, porque ellos rechazaron a Jesús. Ellos rechazaron al Hijo de Dios. Y él les estaba de alguna manera profetizando y diciéndoles lo que iba a pasar con Jerusalén, que iban a ser llevados cautivos y que su ciudad iba a ser quemada, arrasada, destruida, y el pueblo iba a ser llevado cautivo. Entonces en otro lugar de la Biblia, ¿se acuerdan que les dije? Les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces aquí les está haciendo referencia a eso, y entonces les está diciendo, como que les estuviera diciendo, por lo que no me recibieron, por lo que no quisieron de Dios, van a tener que comprar espadas. Les estaba como profetizando, ¿verdad? De hecho, profetizando por lo que iba a venir, porque el templo lo iban a destruir y Jerusalén iba a ser arrasada. Entonces aquí sí les está diciendo, eso es lo que en el futuro viene. Y a nosotros se nos aplica eso ahora, mire aquí, hermano, porque la gente que no atienda a la profecía, al mensaje del Espíritu Santo, el futuro, hermano, en el futuro la espada va a ser una cosa bien tremenda. Esa es una palabra para el tiempo final, profética, de lo que va a suceder.
Entonces, eso es lo que el Señor les está aquí haciendo ver a los discípulos. Pero los discípulos después le preguntan, Señor, entonces tenemos que defendernos, tenemos que herir a espada. Y no era eso lo que para ese momento que el Señor les estaba diciendo. Él les estaba hablando del futuro, de lo que iba a venir. Y esa es la aplicación que le hacemos acá. La iglesia tiene que entender eso, porque en el futuro, hermano, en lo que viene, solo espada le va a hablar al mundo. Bueno, paso el versículo. Hechos 16, 27. Mire qué más influencia tiene la espada del caballo rojo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Es la misma espada que venimos hablando. Y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mire, y se iba a matar. Este es el carcelero de Filipo, ¿se acuerda? Pero aquí la referencia, lo que queremos extraer es que la espada que se le ha dado, la gran espada que se le ha dado al jinete del caballo rojo, es una espada suicida también. Mire lo que iba a hacer el carcelero de Filipos cuando vio que habían escapado todos. Esto quiero extraer. Mire, sacó la espada y se iba a matar, o sea, se iba a suicidar. Y esa espada trae esa influencia hoy día. Hermano, ¿cuánta gente se suicida hoy en el mundo? ¿Cuánta gente se está quitando la vida? Porque acuérdese que el jinete del caballo rojo está cabalgando y se le ha dado el poder de quitar, de borrar la paz de la tierra, para que se maten los hombres unos a otros y para que se odien. Y todo este fusionamiento que está sucediendo, que ya lo dijimos, ¿verdad? Cómo los 4 jinetes se están juntando. Hermano, hay gente que prefiere y opta y dice, no, dice, mejor, y se suicida. Entonces esa influencia la trae este sello, este caballo rojo, este jinete. Entonces eso es lo que estamos viendo acá. Quiero ver si hay otro versículo, Romanos 8:35. Esto se nos dice a nosotros, mire. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro? Mire, o espada, majaira, la que tiene el jinete que está cabalgando en el caballo rojo. Pero a nosotros se nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermano, la gente que no tiene esperanza, que vaga por el mundo sin fe y sin Dios, esa gente se suicida. Esa gente le pasa de todo esto. Ya solo basta con ver las noticias en los diarios, en papel impreso, en las redes sociales, en la televisión. Mire todo lo que la gente está haciendo. Pero nosotros no. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la Biblia. Tenemos a dónde ir y tenemos los pies de nuestro Señor. Y Él ahí nos protege, nos consuela, nos fortalece. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la espada del jinete del caballo rojo nos hace retroceder. El Señor lo reprenda esta tarde. Gloria a Dios. Y le voy a dejar un último versículo aquí. Hay muchos más versículos, hay más. Pero no se puede, no puedo dar todos los ejemplos, no hay tiempo. Solo le voy a leer este. Mire esto. Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Esta sí es Serión, ¿se acuerda? Esta sí es la bestia, el anticristo. Entonces dice que mire que tiene la bestia, la herida de espada, y vivió. Qué tremendo esto, porque mire hasta quién le va a afectar esa espada del caballo rojo, del jinete esa gran espada que le dieron. Claro que ha de ser con un propósito de engaño, ¿verdad? Y de confusión. Pero mire, hasta la bestia le va a afectar eso. Mire, la bestia tiene una herida de majaira. Pero dice aquí, y vivió. Entonces creemos que es una copia de lo que sucedió con nuestro amado Jesús, que el diablo es un imitador y todo lo copia, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Nuestro amado Jesús murió en la cruz, fue herido, pero resucitó al tercer día. Y creemos que aquí es una copia, una réplica que Satanás hace de su hijo, ¿verdad? Que es la bestia, la Asterión. Y entonces aquí lo hieren con una espada, dice que lo hieren, tiene una herida, y entonces también revive. Es una imitación de lo del Hijo de Dios verdadero.
Entonces, ¿para qué? Porque dice que le ordena, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia. Mire, como revivió, entonces dice, háganle una imagen, háganle un monumento, y el que no lo adore debe ser muerto, tiene que adorarlo, porque revivió, resucitó. Pero creemos que es una copia de lo que nuestro Señor elaboró también Él en sus propósitos, en sus planes. Y repetimos, como es una imitación, pero también esa espada le va a afectar a la propia bestia, al propio anticristo. Creo que estamos llegando al final de la reflexión, vamos a redondear ahí. Sí, dejémoslo ahí. Hay muchos más versículos de esta espada, gran espada que se le dio a este jinete, esta espada Mahaira, que el caballo rojo que salió en el segundo sello, le dan a este jinete el poder de quitar la paz de la tierra y de que los hombres se maten unos a otros. Dice en el Apocalipsis 6:4, en el segundo sello. Entonces es impresionante cómo, para terminar, estoy cerrando, solo quiero hacerle ver, mire cómo se han fusionado esas 4 situaciones, por lo menos una de cada caballo, de cada jinete, en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Se acuerda? La espada, el hambre, las enfermedades y las fieras de la tierra, ¿verdad? Que eso también se le atribuye a los hombres sin control, sin ningún sentimiento. Y la Biblia les dice que son matricidas, son parricidas, amadores de sí mismos. Esos son hombres bestia. El apóstol Judas les dice, no tienen el espíritu, están muertos. Pero también a ellos se les atribuye esa palabra terión, son como hombres bestia. Decía que están bien llenos del espíritu del anticristo y por eso están haciendo todo lo que hacen. Entonces vamos a hacer una oración para concluir esta tarde, este día, y dándole gracias a nuestro Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por tu palabra bendita y por permitirnos conversar a la luz de ella. Es un granito de arena hoy una vez más que aportamos a esta profecía, hermosa profecía, que para nosotros es clara y el mundo no la entiende, la gente no la comprende, pero nosotros tenemos la revelación de lo alto, tenemos la unción del Espíritu Santo, y la iglesia sí la entiende, y el pueblo de Jehová sí la entiende, y sabe lo que está pasando, y sabe lo que viene, y sabe lo que va a suceder, como los hijos de Isaacar, como la mujer virtuosa que le sonríe el futuro, porque eso no tendrá vigencia sobre nosotros, que esa gran espada que se le dio a este jinete, eso no puede hacer mella en nuestra vida, y no le tenemos miedo tampoco, porque lo hemos leído en tu palabra en la carta a los Romanos 8. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni la tribulación, ni la angustia, ni el hambre, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada. De tal manera que no temeremos, porque tú nos has dado una espada mayor, que es la espada de 2 filos, que es tu palabra, y con esa podemos combatir toda espada y arma que se levante en contra. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu pueblo, guárdalo, guarda la iglesia y a la familia de Dios, y te suplicamos, Señor, que les des entendimiento y sabiduría en todas estas cosas. Gracias, papito lindo, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga. Será en una próxima oportunidad en la que seguiremos platicando, mis hermanos, y también los amigos que nos puedan escuchar, acerca del sello que viene, ¿verdad? Después de hemos platicado de los 4 sellos primeros, de los 4 jinetes, y podremos platicar también del 5.º sello, ¿verdad? Que ahí ya no es un caballo, ya no es un jinete, pero que también tiene revelaciones hermosas y secretos muy reveladores. Entonces será una próxima oportunidad. Amén y amén.